Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El día de hoy nos va a acompañar durante todo el programa. Prometí ayer, después del incidente entre Pancho Descanseco y Carlos Torres Caro, no invitar nunca más a dos candidatos a que debatan, uno por uno. Y Marta, hay muchos temas para conversar, es casi obvio, no hay mucha necesidad de presentación, pero de todas maneras para el público joven, es abogada, política de larga trayectoria, polémica, se caracteriza por no tener pelos en la lengua y decir lo que piensa así, sin anestesia. Eso le vale muchas simpatías también, digamos, hay gente que ama odiarla y hay gente que la ama, sin medias tintas. Bienvenida Marta, candidata, todavía dice, vamos a esperar que se termine la formalización, hay un trámite pendiente en el jurado que está resuelto mañana o pasado, pero de todas maneras candidata con el número 1 por Fuerza Popular. Así es. ¿Por cuál otro podría K1, ser? K1. Gracias, Uri. Gracias. Buen día. Bienvenida. Y saludo a los oyentes de tu programa. Gracias. Bueno, Marta, hay muchas cosas en las que coincidimos, pero quiero empezar con las discrepancias. Está en bien. Realidad. Son opiniones personales, pero y quería un comentario tuyo. Quizá el preámbulo sea un poco largo, pero luego tienes todo el tiempo que quieras para hablar. A lo largo de los meses en este programa yo siempre he dicho que una cosa que me llamaba mucho la atención, primero de Keiko Fujimori, dos cosas. Primero, que no supo, pienso, asimilar la derrota electoral por las causas que fueran. Un poco lo mismo lo he comparado con Hillary Clinton y Trump en Estados Unidos, ¿no? Hasta ahora Hillary sigue rumiando y diciendo que le robaron la elección. Ya han pasado, ya vienen las próximas elecciones y sigue rumiando eso. Entonces me parece que Keiko no supo dar vuelta a la página, por un lado. Tengo versiones de varias fuentes, de que PPK trató en varias ocasiones de tender puentes y Keiko no, eso por un lado. Y por otro lado, la gran pregunta que me hacía siempre es ¿por qué, teniendo una mayoría de 73 congresistas, Fuerza Popular no hizo las reformas de segundo piso? Me refiero a las reformas liberales, las reformas de mercado, porque quiero seguir asumiendo, y tú me vas a dar tu punto de vista, que Fuerza Popular es un partido de derecha popular que no se avergüenza de decir que es de derecha, y en consecuencia propugna una economía de mercado, y una economía de mercado está a años luz de distancia del capitalismo de amigotes, del mercantilismo. Y entonces, no sé, la verdad que cuando uno se entera de que grandes corporaciones como el BCP, que en fin, Dionisio Romero, Gloria, le aportaron dinero contante y sonante además a la campaña electoral, y yo me pregunto si la respuesta a esa interrogante que he venido haciendo al aire durante mucho tiempo, de por qué no se hicieron las reformas, es porque recibió dinero para no hacerlas. Es decir, o sea, no es que fue y le dijo, ¿sabes qué? No quiero que hagas, pero obviamente, ¿no? Entonces, porque en el Perú, y también quisiera tu opinión sobre eso, lo que hay es una isla de economía de mercado en medio de un océano de mercantilismo y un montón de barreras de acceso. Trata de importar medicamentos, trata de poner un banco, o sea, hay sectores donde hay un montón de barreras de acceso. Eso no es mercado. Y además le da mal nombre a la economía de mercado, Marta, y permite que la izquierda, que quiere destruir el modelo, tenga pues argumentos. En fin, larguísimo preámbulo, un montón de temas. Sí. Tienes todo el tiempo del mundo para contestarlo. Sí, gracias, Uri. Bueno, comencemos por lo primero, porque sí, se ha dicho mucho respecto a que Keiko no aceptó su derrota. Pero lo que Keiko no podía aceptar, y yo misma, es que sea una derrota en mala leche, ¿no? Un fraude, para mí fue un fraude. Y poco a poco se está comprobando eso, porque así como en Bolivia sucedió el apagón electoral y el que iba segundo resultó primero, o por lo menos el que iba sin los votos necesarios para quedar en una única vuelta y debía pasar una segunda, resultó que un ganador absoluto. Pues aquí inclusive tuvimos un jefe de la OMPE que anunció la victoria de Keiko Fujimori, no debemos olvidarlo, ¿no? Y después se tuvo que enmendar, y resulta
es evidente que se han cambiado los votos, es evidente que se frustró la participación de bolsones, de electores que se creían y se sabían eran favorables a Keiko Fujimori en el Braem, la población del Braem, la población de la familia policial y los policías. Se les impidió en la segunda vuelta ir a votar, se les dio orden de inamovilidad, incluso algunos fueron trasladados de Lima a Cañete, a Huacho, para que no puedan hacer el turno que sí hicieron en primera vuelta y poder votar. En el exterior, que era Keiko arrasó, en el exterior cambiaron los lugares de votación bajo el argumento. Yo tengo el documento así, tal cual, de Relaciones Exteriores, porque les pedí explicación. No habían concertado los acuerdos para los locales de segunda votación cuando era evidente que podía haber, era casi un hecho que iba a haber segunda vuelta. Entonces la gente fue a votar y se encontró con que el local de votación no era ese, sino kilómetros más allá, y la gente simplemente no fue a votar. Entonces, varias de esas cosas. Ahora, nunca Keiko dejó que esa molestia, porque indudablemente fue una molestia, una frustración, y no hay que arriar las banderas. Cuando algo es indecente, cuando algo es inmoral, hay que seguirlo sosteniendo, uno no puede transar con eso. Keiko, sin embargo, porque ella ha dirigido la bancada permanentemente. Cuando yo he sido congresista en el periodo anterior, las reuniones de la bancada eran con la presencia de Keiko Fujimori, lo cual revela que Keiko es una persona comprometida y trabajadora, por más que algunos quieran decir que dónde trabajó ni nada. Es una política que se dedica a 100% a su trabajo de conducción, de lideresa política. Pues bien, esa bancada le dio el voto de confianza al nuevo gabinete y a todos los votos, todos los gabinetes. Le delegó facultades legislativas con las que Kuczynski pudo aprobar más de 100 decretos legislativos, que además hay que hacer la precisión, Uri. Los decretos legislativos, así como los decretos de urgencia, si bien están sujetos a revisión por el Congreso, surten efectos desde que son promulgados. No es una ley sujeta a ratificación, ¿no? Entonces, muchos de esos decretos legislativos han seguido en vigencia y muchos han quedado confirmados y solo un 10% fue objeto de reforma o fue objeto de incluso algunos de nulidad, porque lo eran, se habían excedido en las facultades. Después aprobó las leyes de presupuesto permanentemente con una responsabilidad y un equilibrio que fue objeto de la bancada de felicitación de los ministros, no solamente del ministro Zavala, del ministro Torne, sino ahorita del ministro Oliva, el ministro de este régimen, del gobierno del tramo del gobierno del señor Vizcarra. Se le dio todos los viajes que el señor Kuczynski y que el señor Vizcarra deseaban hacer. Se les dio, por ejemplo, la comisión de bicentenario del Congreso de la República, siendo mayoría absoluta el señor Cheput de PPK presidía eso. ¿Cuántos de los congresistas nuestros hubieran querido presidir esa comisión de lustre del Bicentenario de la República? A la señora Arauz, recordarás, Uri, que en ese mismo año, el primer año, hubo la gran reunión de anticlima en la COP, ¿no? Y se le dio a la señora Arauz, vicepresidenta, la autoridad para presidir ese proyecto, e inclusive por encima del ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Porque nos pidieron que así sea, porque la señora Arauz presionaba para que ella, como vicepresidenta, sea la presidenta de ese proyecto y de esa actividad. Todo eso se le dio. Entonces, sin embargo, muy pronto el señor Aguiar, porque yo creo que la materia gris en esos temas de propaganda y de posicionamiento de etiquetas, muy tempranamente, ya desde la segunda vuelta, comenzaron a hablar del Congreso obstruccionista. Maxi Aguiar, Maximiliano Aguiar, el asesor del presidente Vizcarra. Y así es, asesor desde la campaña. Y el asesor en el momento que han recibido dinero del señor Romero, de Odebrecht y tanta cosa, ¿no? Y entonces, que es ahora el asesor principal. Recién han sincerado, una vez que no ha habido congreso, recién han sincerado la contratación. Pero este señor va y viene del Perú, gana 15.600 soles, pero es evidente que no le alcanza ni siquiera para pagarse los viajes ni los hoteles de lujo en los que se aloja. Entonces, acá hay una cosa bien extraña. Entonces, le colgaron la etiqueta de obstruccionista al Congreso injustamente. Y claro, muchos de los congresistas, porque la reelección, la tasa de reelección, digamos a otro tema también, Uri, la tasa de reelección es muy pequeña. La mayoría de los 130 congresistas han sido nuevos. Y cuando han habido problemas de imagen, de conducta, siempre se han referido a congresistas, salvo el caso del señor Lescano, ¿no? Que sí es
es casi un decano en el Congreso y tuvo el tremendo problema de acoso, ¿no? Pero la mayoría de los otros casos son de congresistas nuevos. Entonces tomó un tiempo en que se ajusten y siempre amenazados que los vamos a disolver. El mismo señor Kuczynski, antes de asumir el cargo, no dijo en una entrevista que iban a tratar de jalarse a los congresistas y iban a apelar a los intereses personales de los congresistas. Una actitud poco ética. Entonces el fujimorismo ha sido ciertamente víctima y ciertamente le ha faltado pues mucho mayor solidez, ¿no? De poder custodiar esta inmensa mayoría que tenía. Pero que haya obstruido este gobierno, para nada. Ya no hay congreso desde hace 2 meses, Uri. ¿Y qué ha logrado, qué ha avanzado el señor Vizcarra? Nada. Lo único que ha avanzado es endeudarnos más, porque ya tenemos una emisión nueva de 10.000 millones de soles. Dice que para pagar deuda en dólares y qué sé yo. Lo cierto es que tenemos más deuda. Y claro, ¿cómo no van a colocar bonos si los intereses que pagan son enormes? Ya quisiéramos tú y yo tener dinero para comprar esos bonos, ¿no? Pero no lo tenemos, por lo menos yo no lo tengo. Yo tampoco. ¿no? Y entonces, pero es una ganga. Entonces, ¿cómo no se van a pelear por ahora? Reformas se podían haber hecho ciertamente. Por ejemplo, algo que yo siempre les reclamo a mis colegas, pero al final fue que nos equivocamos también en confiar en el señor Salaverry, que al final actuó peor que cualquier opositor. Y por ejemplo, se detuvo el aprobar una norma que ya estaba aprobada en la Comisión de Constitución, que es de prohibir el voto electrónico. El voto electrónico que han anunciado que lo van a poner en muchos distritos aquí, y que lo pusieron en el 2016 nada menos que en la selva central, Uri, donde la mayoría de la gente es gente humilde, gente que yo misma soy de otra generación y me cuesta muchísimo adaptarme al manejo de la nueva tecnología. La selva es uno de los lugares donde todavía no se ha difundido la tecnología. Pero exacto. Vamos a hablar de eso, Mara, pero sí. Ya estás dejando entonces, ¿qué pasa? A ver, estás haciendo un mea culpa, por lo menos. No, ciertamente, pero es que en el contexto de una campaña enorme, donde toda la prensa ha sido copada y es pagada con dinero de los peruanos y se compra la línea editorial. Así es, por supuesto. Yo misma escribo, me ha dado Expreso la posibilidad de escribir hace varios años una columna los días martes, y sí, Expreso se ha batido, por ejemplo, y hay otros medios también, pero la gran mayoría, sobre todo los que... Y ahora vemos la censura de la otra gran fuerza de los medios de comunicación, que es la estatal, la televisión y la radio nacional, que llegan a todos los lugares, como no llega ninguna cadena privada. Sí, bueno, probablemente hoy, de eso, si nos alcanza el tiempo, también hablaremos. Petrosio hoy probablemente ya fue, como dicen los adolescentes. Sí. Ya, pero el último tema, entonces, el de los aportes a la campaña. ¿Ha habido un quid pro quo ahí? O sea, doy para que no hagas. No. En primer lugar hay que quedar claro que, siempre se pudieron haber hecho las cosas mejor, ¿no? Yo creo que, además, el dinero que entró en la campaña del 2011, todo está declarado en el sentido de que está cubierto. Se ha declarado más de 16 millones de soles, ¿no? Cuando hay otros partidos que no han declarado nada y no pasa nada. Hay 3 partidos de los 11 que participaron en la elección de 2011, Uri, que nunca declararon nada. Y con ellos no pasa nada, ni los miran, pues, ¿no? Pero como tú declaras, y claro, puede haber no habido transparencia y ha habido un juego en el sentido que ya, tú me donaste y te acercaste a mí, porque está aprobado, el señor Romero lo ha dicho, a nosotros no nos buscó nadie. Nosotros nos acercamos por lo que significa esto que mencionabas, ¿no? Supuestamente la derecha. A mí no me gustan las etiquetas. Yo sí creo en el libre mercado y creo en valores que respetan al individuo y sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a instituciones, a formar instituciones naturales como son la familia y el matrimonio. Pero no me gusta etiquetarme como de derecha, ¿no? Pero hay los empresarios que no existirían si no hay, que no existen empresarios pues en los regímenes comunistas ni socialistas. Entonces el empresariado pequeño, micro, mediano, grande, solo existen en un contexto, en un sistema, en un modelo de iniciativa privada.
Cuando son sustituidos, como los hizo aquí en el gobierno del militar, y lamentablemente el señor Belaúnde en su segundo gobierno no neutralizó eso, y quedó hasta en el gobierno del señor Alan García. Claro, no privatizó Belaúnde, no privatizó las empresas estatales. Sustituyen a los privados y compiten, peor aún, compiten deslealmente con ellos. Entonces, ¿qué tienes? La obligación de cerrar el mercado para que solamente puedas comprar lo que algunos empresarios mercantilistas, que sí hacen de las suyas en un gobierno socialista, porque existen algunas empresas, muchas veces vinculadas a la burocracia, ¿no?, estatal, y entonces existen. Pero yo creo en el libre mercado y defendemos, es más, la Constitución de 1993, que es a la que hay que defender en este proceso. En este proceso, estos años, 5 meses del nuevo Congreso, Uri, se puede destruir todo lo que está ahí, no solamente como modelo económico. Sí, de eso vamos a hablar, sí. Efectivamente. La batalla, esto lo hemos conversado aquí en el programa, y me adhiero a lo que dijo Enrique Gersi y otros desde el comienzo. El futuro del Perú se juega en el 2020 y no en el 2021, exacto, de eso vamos a hablar. Tal cual. Pero para cerrar el tema entonces, ciertamente no ha habido tiempo y ha habido un hostigamiento hacia el Congreso, y ciertamente ha habido cierta inexperiencia de nuestros congresistas para poder levantar la voz y arremeter. Porque en realidad, cuando uno tiene poder, cuando uno tiene la mayoría en un Congreso, ha debido aplicar esa mayoría, ¿no? Pero justamente comenzaron a castigar, a crear el prejuicio, ¿no? No hay que ser convocantes, hay que darle gusto a todos, es como decir el consenso, ¿no? 1 más 1 es 2,5, ¿no? Para que todos queden contentos. Eso. Bueno, y ahí tenemos los resultados, sí, ¿no? Exacto. El referéndum del año 2018, Uri, para mí es una muestra de esa imposición, porque el Congreso estaba cumpliendo el trámite de aprobación de reformas constitucionales. Cualquiera sea el contenido, podemos estar de acuerdo o no con el contenido, pero el hecho de haber interrumpido que el señor Salaverry quitara al Congreso las normas en medio camino, porque se había aprobado por primera votación con más de 66 votos, y lo manda a referéndum, pese a que 3 de las 4 normas habían sido aprobadas con más de 2/3 de los votos. Es decir, podía anticiparse que en una siguiente legislatura ordinaria esas tres leyes consiguieran una confirmación con más de 2/3, lo cual nos hubiera ahorrado el referéndum. Y todo lo que significó la cancioncita sí, no. Y yo les pregunto a mis alumnos, Uri, ¿ustedes han participado en el referéndum? Sí. ¿Y saben por lo que votaron? Unánime que no. No, sí, me consta, sí. Todo, claro, sí, no, pero luego le preguntabas por qué sí aquí, por qué no acá, ¿no? Y nadie por sabía. Último, ni sabían a qué correspondía el sí, ni a qué correspondía el no, pero nada. Bueno, pero tuvo efecto. La cancioncita, claro. Tuvo efecto la campaña. ¿Por qué? Porque dominan el espectro mediático, Uri. Tienen como tú decías, creo que tienen la escopeta y la billetera. Y la espada. La espada y la billetera. Así es. Claro. A diferencia del 92, digamos, ahí el expresidente Fujimori... Teníamos la espada, pero no teníamos la billetera. Pero fue menos sutil, ¿no? Ahora fue 2.0, impecable, claro. Solo una foto con los altos mandos militares, nadie en las calles, o sea, fue un contraste con el 92 en ese sentido. Bueno, hablemos un poco del presente y del futuro. Sobre el presente, ya está disuelto el Congreso, ya a estas alturas... Disuelto de facto, Uri, déjame hacer una acotación, porque esa es una violación constitucional clarísima. Un acto en solitario del presidente de la República, él dice, y lo ha reafirmado, él tomó en solitario la decisión, no ha tenido Consejo de Ministros de ese momento que lo apoyara. Y la Constitución muy claro lo dice en el artículo 120 de la Constitución. Son nulos de pleno derecho los actos del presidente que no cuentan con refrendación ministerial. Lo que ha hecho el señor Ceballos es cambiar su condición de ser ministro de Justicia por el de ser presidente del Consejo de Ministros, a cambio de firmar a posteriori, póstumamente, 5 horas después,
esa Post supuesta. factum, como Post dicen. factum, así Post es, factum. eso no vale, y eso Ya, en su pero momento Marta, tendrá ese que es ser el mundo sí, real, ese es el mundo ideal, digo, constitucional. constitucional, que Vivimos debe una respetarse, realidad ¿ah? política Ya. que han aceptado todos los partidos políticos del momento No, que participas cuidado, en las elecciones. cuidado, Estás Uri, aceptando cuidado, estás participo aceptando la bajo realidad protesta, fáctica. Pero estás participando, pues, porque es que lo otro sería cometer el mismo error que de cometió la oposición en Venezuela, que por Claro. purismo no Claro. participó en las Así elecciones y le dejó es, todo el poder a así Chávez. es totalmente, de Bueno. 131 curules Chávez obtuvo 121 y las otras restantes eran reservadas a la población indígena. Eso no, pero eso no significa que nosotros Ya, reconozcamos la participas legitimidad. bajo protesta. Bajo protesta y Ya. por una cuestión de principio, para defender lo que este Para señor tratar Vizcarra de volver al estado quiere anterior y enmendar las y cosas para evitar los recuperar el daños. equilibrio del Así país. es, Ya. nada más. Te pregunto, ¿alguien Sí. hace todo lo que hizo el presidente Vizcarra para quedarse un año y pico más? Sí, pues bueno, para mí, por ejemplo, siempre lo dije, Uri, yo no soy vidente ni nada, simplemente trato de entender mejor las cosas, pero esa propuesta de adelanto de elecciones, que como bien se ha dicho, así como propone adelanto, podía proponer extensión, ¿no? O postergación de las elecciones, ¿no? Eso era una trampa, un caballo de Troya. Porque el señor, con la experiencia que parece que le gustó del referéndum sí, no, lo que iba a hacer ahora, y quería necesariamente referéndum, quería que necesariamente eso vaya a referéndum, no quería que el Congreso agotara y reformara solo, ¿no? Sí, porque podía haberse hecho, el año 2000 se hizo a pedido del presidente Fujimori y lo aceptó la bancada, acortar el mandato del presidente y el mandato del Congreso. Claro, Acá, nos vamos todos, pero al así final se es. fueron unos No, y otros se quedaron. acá al final el señor esto es lo que quería decir, supuestamente nos vamos todos, pero vamos a consultar al pueblo en 2 preguntas. ¿Quieren que yo me vaya? Él apelaba que le iban a decir no. ¿Quieren que se vaya el Congreso? Sí. ¿Y cuál era la trampita? Que él quiere un Congreso sumiso al que lo amenace que te voy a disolver, para que le apruebe la reforma constitucional que interprete que él puede postular 5 años más. Eso es evidente, era el caballo de Troya. Y la gente parece como que, y los supuestos analistas y editólogos, no sé si se les puede llamar así, editorialistas, ¿no? De los medios, bien, gracias. Los abogados, a los cuales yo digo, han metido presos a prestigiosos abogados sin ninguna razón, no dijeron tampoco nada. Entonces hay que cumplir eso, creo que tú me puedes decir mejor, porque yo una vez visité el Museo del Holocausto en Nueva York, en Washington, perdón, y ahí había un post que decía, ¿no? Vinieron primero por los... Claro, que se lo atribuyen a Brecht, pero es del pastor Niemöller, creo, que además estuvo preso por... Claro. Así, cuando vinieron por mí era demasiado tarde. Así es, era demasiado... Claro, primero vinieron por los comunistas. Judíos, pero yo no era por los comunistas, yo no era comunista, no dije nada de los judíos. Y cuando vinieron por mí no había nadie que pudiera protestar. A eso es a lo que juegan, Uri. Bueno, la táctica del salami. Sí. Ya. Ahora, entonces, pasamos al tema de... en este Congreso se juega el futuro del Perú, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Si la izquierda en sus diversas variantes obtiene una mayoría post factum, no es que van a ir en alianza, pero una vez que llegan se unen. Así es. En 2 legislaturas ordinarias, sin necesidad de una constituyente, podrían cambiar toda la Constitución y toda la Constitución. O lo que quisieran, ¿no es Así cierto? es, y meternos este supuesto modernismo del siglo XXI. La ideología de género. La ideología de género, el reducir a nada la vida del concebido. Estamos, yo digo, como en una cruzada. No me gusta tampoco ese nombre de cruzada porque conozco tantas injusticias y corrupciones que han habido, ¿no? Pero es más o menos una situación así. Una batalla por las ideas. Así es, y por los principios y por los valores, ¿no? Por eso yo siempre digo, la Constitución no es solamente capítulo económico. La Constitución son derechos fundamentales de la persona, rol de un Estado que debe promover, no es que debe ejecutar la inversión, el empleo y la seguridad, promover, ¿no? Y que debe proteger, eso sí, la vida y la dignidad de la persona desde la concepción. Entonces estos modernismos, este terrorismo ideológico y pseudo feminista, como dice alguien, es más bien un embrismo, ¿no? Que está produciéndose en Argentina, en Chile. Los valores ya, ni siquiera el pudor natural de una persona valen.
O sea, vemos imágenes de colectivos utilizando imágenes bastante grotescas, muy grotescas, así es, ¿no? Y entonces eso no queremos en el Perú. El Perú es un pueblo creyente de las distintas denominaciones y fees que hay. Es un pueblo de valores y entonces eso no se puede perder y el pueblo tiene que entender que acá están en juego esos valores, la identidad del nacional del peruano, ¿no? Entonces yo creo que hay eso es lo que hay se toda puede. una agenda global para Sí. desnacionalizar. Totalmente. Y no es casualidad, o sea, lo que Sí. tú dices lo estamos viendo en Chile, en Perú, Sí. en Argentina, en Europa, ni hablar, en Estados Sí. Unidos, Sí. Unidos mismo, Sí. ¿no? Todo este tema de la ideología de género, el tema del transgénero, Claro. que es ya, digamos, la versión extrema Sí, sí. extrema de, porque por último, digamos, el tema de la homosexualidad, digamos, Sí. si uno es un tema de afinidad, pero es Sí. un varón que admite que tiene Claro. afinidad por otro Otro varón, varón, así o una es. mujer que admite Claro, que tiene afinidad así sexual es. con otra mujer. Yo no entiendo qué hace ese movimiento aliado Sí. con el transgénero, Así que es. es una reversión total de cualquier principio elemental biológico. Es más, y así que están es. tratando de inculcar en Estados Unidos. Con este concepto han inventado el concepto de la disforia, Así es. y entonces hay niños de 3 o 4 años que dicen que es natural a veces que un niño Sí, tenga tenga dudas dudas, sobre totalmente. su sexualidad, Sí. pero entonces eso lo convierten y los llevan a médicos Claro. que ya están, digamos, con el chip en la cabeza, Claro. y empiezan a inyectarle hormonas y todo Claro. para cambiarle, y es un niño. O sea, Así es. esa gente esos movimientos deberían ser enjuiciados por abuso Por sexual crímenes infantil. y crímenes de lesa humanidad. Sí. Esos son verdaderamente crímenes de lesa humanidad porque hay toda una maquinaria detrás. Y eso que nadie, y nos colocan también, así como al Congreso de Obstruccionistas, nos colocan a quienes pensamos distinto la etiqueta de que somos homofóbicos, de que somos Bueno, ¿no? que las palabras, Y la no. izquierda ese es uno de mis temas favoritos, ¿no? Ajá. La izquierda se ha apropiado Del los lenguaje. conceptos, el lenguaje. Sí, Orwell sí, advertía, ten claro, cuidado porque claro. las palabras son poderosas, ¿no? Exacto. Y incluso si lo ves desde un punto de vista religioso, ¿no? En la Biblia está. Un religioso, Dios creó el mundo Claro. con la palabra, y el mundo Así se es. mantiene porque Dios no ha Así retirado es, la palabra. claro. Si Dios retirase su palabra, hágase la luz, el universo Claro. colapsa. Eso es lo que dicen los creyentes. Sí. Pero digamos, desde un punto de vista político y semántico, Ujú. la izquierda lo entiende perfectamente. Es decir, cárceles del pueblo, las mazmorras inmundas donde secuestraban Así es. gente bajo Así tierra, es. agujeros inmundos. Y las mataban en vida. Cárceles del pueblo. Sí. A los terroristas le dicen militantes. Sí. Juicio popular a Juicio los juicios popular, previos a las masacres. así es. Así es, Conflicto armado interno, ¿no Exacto, es cierto? Exacto. sí. Distribución de responsabilidad. 55% de la fuerza. Rafael Sí. Rey estuvo Ujú. aquí en el programa y yo Ajá. lo recordaba, tiene una Ujú. explicación maravillosa Ajá. a todo este tema de la CBR. Rafael dice, Ujú. si un ladrón entra a un banco Ujú. y toma rehenes, y a uno de ellos lo tiene Sí. apresado y con Ajá. una pistola en la sien, y entra un policía al banco a rescatar a los Sí. clientes, y Ajá. en el intercambio de disparos lamentablemente muere uno de los rehenes. Sí. No se puede decir que el 50% de las víctimas corresponde al ladrón y Sí. 50% al A la fuerza policía. del No, orden. el 100% corresponde al ladrón. ladrón, en exacto. en primer y único lugar, porque Totalmente. decidió entrar al banco a asaltar. Exacto, eso ¿no es lo sé? mismo que yo sostengo. Todas las víctimas del terrorismo, que han habido víctimas inocentes, deben cargárselas Claro, al los terrorismo que comenzó el ataque. 25.000 muertos, Así además es, no así 85.000. es, exacto. Usaron un método que era Sí, para para calcular contar el número de peces, peces en ¿no? un estanque. Exacto, sí. Pero bueno, sí. pero las palabras, interrupción voluntaria del embarazo Exacto. para el aborto. ¿sí? Exacto. Entonces, claro, No, dicen, el aborto es un tema de salud pública. ¿Qué salud puede hablarse matando a un ser humano sí, inocente sí, además? estamos defendiendo Sí, la vida y sí, con la interrupción sí, así es. del embarazo. Que, Bueno, no, pero que no es interrupción porque no vuelve otra vez a Así es. tomarse, ¿no? Entonces, pero digamos, sí. el uso de las palabras, Sí, entonces claro, sí. incluso en el tema del clima, ¿no? Por ejemplo, Ujú. todo este tema, yo he hablado, es cierto que hay un problema en el clima, pero lo han convertido en una religión sí, de fanáticos sí, sí. para justificar el ataque a la economía de Sí, mercado, ¿no? sí, claro. Usan esta niña, Sí. Greta Thunberg, que Sí. la hacen viajar Claro. y entonces sale y dice, el planeta está colapsando, Sí, en Estados sí, Unidos una sí. candidata ha dicho, el mundo se acaba en 12 años. Sí. Y entonces si tú dices, bueno, pero las cosas no son así, o sea, Claro. Al Gore escribió hace 20 años un libro Sí.
y según la predicción de Al Gore, ahorita habría cucarachas Claro, gigantes y sí. Nueva York estaría inundada y las cosas no son así. Y además en cada una de estas conferencias de Sí. climáticas, Gastan todas cuánta. las estrellas de Hollywood Sí, viajan sí. en sus aviones Así privados es. y si tú dices eso, eres un negacionista. Claro. Negacionista. Encima, en Estados Unidos, yo recuerdo porque suelo ir, porque un hermano mío vive allá, Al Gore lo denunciaron porque su casa, su tremenda residencia, consume una gastaba cantidad, sí. en electricidad. Sí, lo Por que gasta, favor, sí, el sí. triple lo que gasta Entonces, una familia es promedio. la- sí. la Es la esquizo- hipocresía, la- el doble rasero. Y la de esquizofrenia izquierda. moral, ¿no? Porque es una esquizofrenia moral, ¿no? Digo una cosa por acá y por otro lado tengo otro personaje que dice todo y hace todo lo contrario. Ahora, ¿no crees que, a ver, pongo una pregunta Ajá. en Ajá, el aire, nos vamos a un pequeño corte y Ajá. regresamos? ¿No es también culpa de los sectores, liberales o de derecha que se avergüenzan de decir que no se le ha cedido el terreno, así como tú has dicho en el Congreso, bueno, por la corrección, se le ha cedido el terreno en todos los aspectos a la corrección política? Hago esa pregunta, nos vamos a una breve pausa y regresamos con Marta Chávez en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Ni con Dios ni con el diablo. Amigos, regresamos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña Marta Chávez. Antes del breve corte habíamos dejado una pregunta en el aire, Marta, Sí. para retomar. ¿No es culpa también del otro sector que no da la batalla por las ideas, que le ha cedido todo el terreno a la corrección política en todos los aspectos? Gramsci lo decía, ¿no es cierto? Tú lo sabes. Yo lo menciono aquí, Sí. el teórico italiano del siglo XX, que entendió mucho mejor que Lenin el poder, el asalto leninista al poder por fuera, no. Captura Claro. al mundo de las ideas, captura al mundo de la Exacto. academia, captura al mundo La de los superestructura. medios. Claro. Y el Ajá. poder caerá como fruta madura. Claro. Gramsci viviría feliz en Sí, el Perú, ¿no es cierto? Claro. Bueno, voy a intentar responder esa pregunta colgándome del título de tu programa y voy a acudir intentar responder. Es que los hijos de las tinieblas son más activos que los hijos de la luz, yo creo. Entonces, ciertamente, mientras las personas están ocupadas en resolver los problemas, en construir, es muy fácil destruir. Tú puedes armar un edificio y te vas a demorar 1 año, 2 años. Y vas a necesitar muchos recursos, mucha dedicación. Pero puede venir un desalmado, le pone un coche bomba y en 1 segundo ese edificio que te costó construir 5 años o 2 o 3, se destruye. Es tal cual. O sea, los que quieren destruir, por eso yo creo que estas elecciones, tenía razón alguien que me decía, Marta, esta es una elección donde los pro sistema, sin que eso quiera decir endiosar al sistema, porque tiene que ser también Hay que ser corregido. pero se necesita más mercado, no menos así mercado. es, entonces, y los antisistemas, o sea, los que quieren destruir. Lo que vemos, ¿no? Yo soy muy tuitera y entonces me ando informando por ahí y, por ejemplo, alguien decía, ¿no? Esta gente, que los que hablan ahora con lo que, y ha venido la moda acá, el violador es el Estado, ¿no? Ujú. El violador es el Estado y sin embargo quieren más Estado, ¿no? O sea, qué tal contradicción, ¿no? Quieren más Estado. No quieren iniciativa privada y por eso la destruyen. En Chile es una barbaridad lo que ha sucedido y es lamentable que el presidente Piñera, no sé por qué razón, no la intuyo, pero se ha puesto él mismo
como rehén de ese falso modernismo. Bueno, es que una vez ¿no? que empiezas a ceder, Sí, es pues decir, terminas. la izquierda Sí, pues. son como los tiburones, una vez que Sí, olieron pues. sangre, Sí, pues. olvídate. Y Sí. Piñera ha salido a pedir perdón, Sí, en fin, sí. una serie de errores garrafales y ahora ya Sí. está metido en una trampa de la constituyente, con el mismo Exacto. argumento aquí, ¿no? Exacto. La constitución del dictador Fujimori hay que Sí, cambiarla, claro. la constitución del dictador Pinochet hay que Pero cambiarla. no se enteraron, Uri, y yo estudio Derecho Constitucional, de las 12 constituciones que ha tenido el Perú, 11 son producto de una época de golpe de Estado, ¿no? Y la más breve quizás ha sido la del presidente Fujimori, que además había sido elegido él por voto popular y duró, su supuesto gobierno de facto duró 6 meses apenas. En cambio, la Constitución del 79, cuyas elecciones se realizaron cuando la prensa toda estaba capturada por el gobierno militar, fue el gobierno militar que nadie había elegido, duró 12 años, ¿no? Y entonces algunos quieren incluso querían regresar a la Constitución del 79 como el señor Humala, ¿no? Pero que no estudian, no leen, y entonces hablan militar. Tonterías, todas. 11 de las 12 constituciones del Perú han sido producto de una situación, por lo menos, benévolamente diríamos, de una situación extraconstitucional o fuera de la Constitución. Que daría para todo un programa, sí, Marta, creo, el complejo adánico. Estados Unidos tiene la misma Constitución con algunas 25 enmiendas. El Reino Unido la tiene siglos y haces enmiendas, ¿no es cierto? Claro. Y acá tenemos la manía adánica, todo empieza de nuevo, todo y así estamos. Pero en fin, cerrando el paréntesis. Pero a ver, Marta, para usar tu ejemplo de la luz y oscuridad, en términos incluso de física y en términos teológicos, si quieres, la oscuridad no existe, simplemente es la ausencia de luz. Exacto. Ahí donde llega entonces, si la oscuridad impera, hay mucha responsabilidad de la luz por ejemplo, yo siempre menciono en ese programa, Dionisio Romero Papá, en la única entrevista que dio al diario El Comercio, fue además titular de portada antes de cederle, digamos, la posta a su hijo. Dice, yo soy de centro izquierda. Entonces yo cuando leí eso dije, estamos fritos, es decir, la izquierda, lamentablemente hay que decirlo, los gramscianos han logrado imponer la corrección política porque imponen su narrativa. Entonces nadie se detiene a pensar. Yo trato de decir esto y algunos me han etiquetado de cavernario por decirlo, pero bueno. Pero a ver, la izquierda durante 100 años lo único que ha producido son cientos de millones de muertos. Así es. Y miseria generalizada, ¿no? Entonces, dices, la izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones, ¿no? Entonces yo siempre cito acá una frase de Reagan, que era también una persona muy denostada y era brillante. Y Reagan decía, comunista es alguien que leyó a Marx, anticomunista es alguien que entendió a Marx. Exacto. Entonces, entonces logran imponer el relato. Entonces, en ese relato la izquierda es la que tiene el monopolio y el patrimonio de la solidaridad, de todas las cosas buenas de este mundo, y la derecha son todos unos vampiros con colmillos que chupan la sangre de los pobres proletarios, unos desalmados, y han logrado imponer esa narrativa a tal punto que el capitán de empresa más emblemática de este país le da vergüenza decir, yo soy capitalista, yo soy de derecha. El mercado en los 100 años nos ha hecho pegar un salto que la humanidad nos dio 1500 años, los hemos dado en 100 años. Es que ese es el problema de las etiquetas, pues por eso yo siempre he peleado desde muy joven, Uri, por más que usar etiquetas, por explicar qué significa uno, por uno explicarse, ¿no? Yo siempre me resisto a decir, ¿qué es Marta Chávez? Marta Chávez es de derecha, es de izquierda, es de centro. No, yo soy una persona que creo en esto. Ahora, si para ti eso es ser de derecha, si para ti eso es ser liberal, si para ti eso es ser retrógrado, si para ti eso es ser conservador, pues no me interesa, pero yo te explico lo que soy. Entonces creo que en eso fallamos, por abreviar. Es como cuando los chicos quieren en las clases PowerPoint, ¿no? Para que le pongas un titulito. No, a mí me interesa saber qué significa eso. Yo no quiero que tú repitas como loro principio de supremacía constitucional.
principio de jerarquía de normas. ¿Qué significa eso? Claro, entiéndelo, no repitas Entiéndelo como, bueno, y la asimílalo. educación memorística Así es una plaga. Es simplista. Entonces él es el simplismo. Y yo no dudo que el señor Romero Papá fue un simplista, creyendo que la izquierda es la propietaria de la lucha por los derechos de las personas, o haces un por saludo la justicia a la corrección social. política, a la corrección política para que no te pasas por la horca caudina para que no te hagan el cargamontón, porque son expertos en hacerte el cargamontón y algunos no aguantan. Tú eres una excepción, pero hay una frase famosa en el debate entre Bush padre y Dukakis, que era el candidato demócrata, en el último debate televisado. Dukakis se queja de los ataques y Bush padre le dice, mira, si no aguantas el calor, sal de la cocina. Sí, claro. O sea, si te metes en política tienes que tener piel de rinoceronte o de elefante para aguantar. Es parte del... Viene con el cargo, ¿no es cierto? Exacto, es verdad. Ahora, yo pensando mejor, digo, más benévolamente, digo, el señor Romero se equivocó y creyó que quería explicar en una palabrita que su empresa tenía responsabilidad social, tenía responsabilidad con los trabajadores, etcétera, ¿no? Quiso explicar así y claro, como tú dices bien, la izquierda se apropió, se ha apropiado de los derechos humanos, se ha apropiado de la ecología, se ha apropiado del progreso y entonces, claro, lo hemos dejado. Pero yo digo, para nuestro beneficio, mientras tú estás trabajando, mientras tú estás quemándote las pestañas en cómo ordenar las cosas, cómo hacer, hay otros que se dedican solamente a destruir y a cómo penetrar. Entonces es también una cuestión de división de tareas, quizás, claro. ¿no? División del trabajo. Ahora hay reacciones, ¿no? Con mis hijos no te metas, por ejemplo, sí, y por supuesto les han cargado San Benitos y los han demonizado, satanizado, pero es una reacción ante más que intento, ¿no? Porque ya lo han metido en la currícula, ¿no es cierto? Claro. Todo este tema de la ideología de género que lo disfrazan con el tema del respeto. Por supuesto que hay que respetar a las otras personas, por supuesto que no hay que denigrar ni colocar apodo, pero eso no tiene nada que ver con decirle a los niños, mira, si tú eres varón y te sientes mujer, está normal, o el sexo anal, hablar de esas cosas a niños de 3 o 4 años es criminal. Yo en la CADE me encontré con una señorita que es la que propicia y de una charla inclusive sobre el género, ¿no? Enfoque de género. Yo le digo, ¿por qué género? En el idioma castellano no existe género, las personas no tenemos géneros, tenemos sexo. Y en el inglés, gender es sinónimo de sexo. O sea, es una mala aplicación del término género. ¿Por qué? Porque tiene su trampita, pues. Te permite decir que no importa la división biológica tan simple entre hombre y mujer y quieren meterle el tema de lo que hablamos, ¿no? Hay 170 géneros ahora y además son tan mutables y tan inestables que hoy día yo puedo sentirme mujer y mañana me siento hombre. Hoy día me siento anciana y mañana me siento niño. Y mañana como me siento niño quiero ir a un nido y quiero interactuar con niñitos. No sé si en Australia, no recuerdo en qué país, una persona demostró el punto, fue al organismo encargado de dar las licencias de conducir. Esta persona tiene 60 años, dice, bueno, mire, ¿sabe qué? Yo quiero sacar una nueva licencia de conducir y quiero que diga que yo nací en tal año y que tengo 30 años. Claro, porque me siento así, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque me siento así. Entonces, bueno, fue con alguien que lo filmó y todo, dice, señor, no se puede. Entonces luego demuestra el absurdo. Así es. Es un absurdo. O sea, yo me siento, pero no. Yo nací en tal año, biológicamente tengo tal edad. Es decir, la cuestión subjetiva. Claro. Pero efectivamente, ya no hay un tema. Estaba revisando ayer, en Estados Unidos hay un comentarista, es un activista el libertario, Ben Shapiro se llama, que va a los campus y se enfrenta sin guardaespaldas ni nada a los jóvenes que están, tú ves, están con el cerebro absolutamente lavado por la izquierda liberal. Y lo invitaron a un programa de televisión donde estaba esta Kathleen Jenner, que era el padre de las Jenner. Y estaba a su costado, ¿no? Y entonces lo trataba de como varón, ¿no? Entonces todos los demás oye, le está faltando el respeto. Dice, mira, si le hacemos un análisis ahora de ADN y todo va a arrojar que es hombre, al margen de lo que él se sienta. Entonces la reacción de esta persona fue agarrarle, decirle,
si sigues hablando así vas a regresar a tu casa en ambulancia, es decir, toda una reacción Ya, varonilísima. varonilísima, ¿me entiendes? Ya, claro. Varonilísima, con lo cual él Claro, demostró el punto, claro, ¿no es cierto? claro, es cierto. Y eso que hay que dejar en claro, nada autoriza a discriminar a las personas, nada. No, por supuesto nada. que no. Entonces, porque quieren hacer el reverso, ¿no? Entonces, como tú no quieres caer en ese juego del indeterminismo, del caos, de la confusión, entonces te dicen, pues, tú eres contrario, tú discriminas, tú odias, tú, etcétera. No, está bien, Sí. pero claro, pero lo que pasa es que es una minoría Sí. 0,0 que quieren imponer todo Así a la es. mayoría. En Air Canada, por ejemplo, Sí. ya no dicen señoras y Señores, señores, sí, ahora usan un término claro, neutral para neutral, no ofender claro. Es alucinante, Claro. pero en fin, Como dicen ellas, ¿no? claro. Ellas, para O no decir todes, ellas y ellos. todes con el arroz, Todes, todes, sí. Pero bueno, pero todo eso como propósito último, volviendo a Gramsci Ajá, y al marxismo, ajá. tiene como propósito destruir Ujú. a la familia, destruir la célula, Sí. Destruir Sí. en realidad la cultura occidental judeo-cristiana, a eso apunta. Exacto, Yo he totalmente. escrito los bárbaros a la puerta de Roma, ¿no? Tienes una arremetida. Por fuera está el Islam radical, Ujú, ujú. casi diría el Islam, porque en Ujú, realidad es ujú. radical, que quiere la destrucción física. Y luego Los tienes infieles. todos estos gramscianos Ajá. que están infiltrados dentro de Occidente, que Claro. quieren la destrucción espiritual Exacto, exacto. de- Y de- son aliados, y resultan aliados. y resultan aliados. Y además Es- estos progresistas tácticos, claro. son aliados de aquellos que tienen a la mujer ya no como Sí. segunda categoría, como Sí, tercera exacto, categoría, como exacto. poco menos que un objeto. Un objeto Exacto. tiene más valor que una mujer Exacto. en muchos países de la cultura Es como machista aquí, musulmana, ¿no? es como aquí Uri. El señor Kuczynski tuvo como aliado a la extrema izquierda, a la señora Mendoza, ¿no? Y el señor Vizcarra está apuntando a ellos. Bueno, tiene a la izquierda de aliada y tiene a Sí, las guaripoleras en sí, la inmortal sí, frase de Beto sí, Ortiz sí. de aliada. Así es. Para ir cerrando la entrevista, Marta, ¿qué propuestas tú como Marta Chávez estás Sí. llevando al Congreso? Esa Sí. es una pregunta y luego la otra es, como agrupación, ¿cuál es la agenda de Fuerza Popular? ¿Qué es lo que quieren defender? Ujú. Bueno, como agrupación, y lo he dicho en la CADE, porque nos invitaron a 4 políticos a hacer la propuesta que nosotros teníamos sobre la economía de mercado, la institucionalidad y el bienestar para todas las personas. Y lo que señalé era, entiendo eso referido a la participación de Fuerza Popular en este proceso electoral extraordinario. Y es fundamentalmente la defensa del marco constitucional. Y lo que ella contiene, no solamente en el tema económico, sino en el tema de valores a los que nos hemos referido, ¿no? En 1 año, 5 meses se puede destruir todo, ¿no? Se puede destruir hasta el propio Congreso, porque nada nos asegura que el señor Vizcarra en el 1º, 2º, 3º, 5º, 10º mes diga hay una denegación fáctica de algo y también lo Claro, vuelva a ya disolver. ya se sentó el No, presidente. ya, así es. Entonces, en tanto, además, yo señalé, ojalá que el Tribunal Constitucional se ponga las pilas y antes de que se lleve a cabo la elección del 26 de enero del año próximo, decida que eso es inconstitucional. Apostamos un chifa, ya No, tengo es verdad, varios es chifas verdad, apostados, es ahí verdad. creo que te voy a No, ganar. Es verdad, yo quisiera perder, acepto la apuesta, porque no importa que pierda, pero quiero seguir defendiendo mi esperanza de que el Tribunal Constitucional pueda impedir este tremendo precedente tan nefasto, ¿no? Que significaría admitir que un presidente pueda, inclusive tiñéndose de pseudo constitucionalidad, porque como dices, les ha faltado pues claridad, ¿no? El año 92, que era otro contexto en el que vivía el Perú estaba en la ruina, ¿no? Y lo han dicho todos los analistas económicos, el presidente tomó una medida temporal, ¿no? Un presidente además elegido por voto popular tomó una medida temporal y que se solucionó en unos meses, ¿no? Y nos dejó una constitución bajo cuyo paraguas el Perú ha crecido como en ningún momento de su historia, y pasando varios gobiernos y pasando todos los errores y las crisis internas y crisis internacionales. Pues bien, hay que defender ese modelo
constitucional. Reitero que no es solamente económico. Que todos los gobiernos han seguido, además, ¿no? Así es, Toledo así en su es. momento decía, yo quiero que me Exacto. elijan presidente para ser el segundo piso del Así es, fujimorismo. exacto. Alan García vino con la idea de otra constituyente, una nueva constitución, volver a la del 79. El mismo Humala, ¿no? Y entonces ese orden constitucional tiene que custodiarse. No va a haber tiempo, creo, para hacer mejores normas, pero sí hay que controlar y dejar sin efecto. Ya tenemos, por lo menos, habían ingresado al Congreso hasta el viernes, hasta ayer, 18 decretos de urgencia, varios de los cuales, y ahora se anuncia en la portada de Expreso, sale un decreto de urgencia sobre un tema institucional de la Procuraduría General de la República. Para ¿no? concentrar el Eso poder, es quitar la nulo. autonomía a los procuradores. Eso es nulo, porque la Constitución en el artículo 118, creo que es el numeral 19, dice que los decretos de urgencia solo pueden referirse a medidas extraordinarias, claro, temas muy urgentes, puntuales y específicos, en temas sí. económicos y financieros, ni siquiera temas tributarios, porque el capítulo de la Constitución distingue tema tributario, tema presupuestal, tema económico en general. Aquí solamente se habla, se permite tema financiero y económico extraordinario, por ejemplo, que tengamos una devaluación estrepitosa, que tengamos una catástrofe, ¿no? Y haya necesidad de tomar alguna medida económica, financiera que proteja al país. Pero eso de querer diseñar una Contraloría, una Procuraduría General que solamente puede acusar ella, nombrada por el señor Vizcarra, y que solamente ella puede acusar al señor Vizcarra, esa es una necedad y es una característica de un gobierno totalitario, de una dictadura plena, bueno, se pura van y dura. copando todos los espacios, Exacto, ¿no es cierto? exacto. Lo que ha pasado con Hugo Coy Exacto. a puertas del proceso electoral. Entonces, una Eso, de las principales sí. funciones del nuevo Congreso Fiscalizar. va a ser fiscalizar, ¿no es Y cierto? controlar la facultad legislativa que hoy no puede ejercer el poder legislativo. Y eventualmente derogarse, Y anular, derogar, ¿no? así es, ¿no? Segundo, fiscalizar esto de las emisiones de nuevos bonos, el endeudamiento. ¿Qué banco, qué agente colocador de esos bonos se ha ganado ya la comisión? ¿Y qué relación tiene? Esto que está pasando con el señor Villanueva, ¿no? Que ha sido detenido no por sus vínculos con Odebrecht, con los cuales tiene también el señor, ha sido detenido por tráfico de influencias. Obstrucción flagrante a la justicia. Exacto, y tráfico de influencias que compromete el corazón mismo de ese equipo Lavallato, de esos fiscales tan favoritos de Vizcarra. Eso también tiene que ser fiscalizado. A este señor lo detuvieron solamente para que Vizcarra vaya a decir en el CADE, caiga quien caiga, y después ya lo soltaron. Le han encontrado 300.000 soles, entre ellos $70.000 en su despacho, a un fiscal de estos del equipo Lavallato. Obviamente tiene que ser producto de extorsión a las personas, que lo hemos venido denunciando y no desde ahora. La anticorrupción que se inició con el señor Toledo también extorsionaba a las personas y les decía, tú o pagas o si no acusas a fulano o sutano a quien yo quiero que acuses y quedas libre. Eso mismo, esa perversión está sucediendo Bueno, se ha ahora. copiado, ayer Pancho Sí. Descanseco lo decía, y bueno, él lo decía de manera probatoria, ¿no? Ajá. Que han copiado el esquema que usó Moro en Brasil bueno, de sí. meter en prisión Sí. preventiva a un montón Sí, de gente sí. para quebrarla Claro. y para Es obvio. que delate a otros. O para que pague coima. Y Pancho decía, bueno, me preguntaba a mí, ¿tú crees que de otra manera se hubieran logrado resultados? No sé, yo pienso que la prisión preventiva, yo creo que ha habido que es un exceso que solo debería ser en circunstancias especializadas, y yo soy un lego, los periodistas somos un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad, pero ya lo ha dicho la Corte Suprema Sí, claro. en Claro. un pleno mandatorio, ¿no? Que debería Claro, ser, y parece claro. que en el caso de los árbitros ya tomaron en cuenta eso y lo Claro, parecería. pero no lo tomaron en el caso de Keiko, por ejemplo, lo que te No. demuestra que incluso a Hay los un más doble. altos niveles de la Corte Suprema hay una infiltración. No en vano el IDL y ciertas ONGs han estado trabajando 20 años con fiscales, con jueces, Claro, lavándoles la cabeza. Justicia viva y adoctrinando Así es, a toda una justo- generación. Justa esa de táctica fiscales. gramsciana, ¿no? Sí, de penetración. Sí, Bueno, exacto. sí, bueno, ahí hay un tema y además queda en evidencia con esto de Villanueva, ¿no? Sí. Es el doble rasero y Keiko Totalmente. quieren que anulen, Así que es. la ignorancia es atrevida, ¿no? El procurador que le pide al Tribunal Sí. Constitucional que vuelva a votar, eso es una barbaridad. Sin duda ha perdido el
juicio ese señor, Porque ¿no? lo único que Está quedaría es que desquiciado. apelen ante un organismo Internacional. internacional. Además, Las instancias nacionales ya están además, agotadas, ¿no es Uri, cierto? si uno lee la sentencia, encuentra, no tengo aquí la página, voy a tratar de identificarla, pero uno encuentra que en el voto de los 3 magistrados, de Blume, de Ferrero y de Sardón, está la conclusión: declarar fundado el habeas corpus por violación a la libertad de la señora Keiko Fujimori, y en otro punto ordenar su libertad. En el voto del señor Ramos, por distintos argumentos, él llega a la misma conclusión: declarar fundado el habeas corpus por violación a la libertad de la señora Keiko Fujimori y que se ordene su inmediata libertad. Sin embargo, vemos abogaditos... Claro, los considerandos son un tema de cada uno, ¿no es cierto? Así es, por eso hay la idea del voto, la fundamentación del voto, ¿no? Y entonces, y vemos abogados pues que salen debajo de la manga, así como especialistas, y se pasean por todos los medios a hablar tonterías y engañar. Eso es una conducta poco ética, y el Colegio de Abogados, que lamentablemente también está dando unas muestras de terrible lo que pasa con las elecciones en el Colegio de Abogados. Sí, es un espectáculo, la verdad, lamentable. Sí, es verdad. Lo digo, acá están las páginas, ¿no? En la página 79 está el voto de los 3 magistrados. Y en la página, ¿dónde está el número de la página? No tengo acá. Ahorita no me apareció el número de la página acá, qué raro. Pero, es que no, es en la página 79 del voto de los 3 magistrados. Y en el voto, en la sustentación independiente del señor Ramos, aparece esta coincidencia: fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho a la libertad de la señora Keiko Fujimori y disponer la inmediata libertad de la favorecida. Es en el voto del señor Ramos: declarar fundada la demanda por haberse vulnerado el derecho a la libertad de la señora Keiko Fujimori, y en el punto 3, disponer la libertad de la favorecida. Entonces, ¿cómo quieren inventar? Y este señor Pérez, que no es un ignorante, es un malvado, es un perverso, y cuando las personas llegan a ser tan malvadas y tan perversas, han perdido la razón, porque las domina esa maldad, ¿no? Llega a decir: no hay 4 votos, solamente hay 3, y pide la nulidad. Eso, ese exponer a la administración pública, gastar indebidamente los recursos del Estado, tiene que ser parado. Bueno, el procurador pide explicación y después termina pidiendo nulidad también, ¿no? Así es. Lo cual es un despropósito constitucional. Han perdido el juicio, están desesperados. Ahora, Marta, para cerrar con un tema casi... Yo he hablado aquí, pero... A ver, es obvio que hay hasta ahora una polarización en el país entre el fujimorismo y antifujimorismo, y eso ha decidido además el destino de muchas elecciones, y parecería de que esto va a continuar todavía. Entonces, el sistema y el antisistema, pues. Bueno, es así. Ahora, en el tema de Keiko, bueno, y del fujimorismo en general, digamos, la inquina, la tirria que le tiene ese sector, yo no encuentro ningún ejemplo, ningún precedente político similar. Entonces, lo único que en el Perú. Lo único que se me ha ocurrido es compararlo con un ejemplo literario: el odio metafísico, casi metafísico, cuasi metafísico del capitán Ahab contra la ballena blanca, contra Moby Dick. ¿No es cierto? Le quiere clavar el arpón, como sea, no importa que se caiga, que se hunda la tripulación, el barco, el Pequot, así un odio metafísico. O sea, es una cosa... No hay manera de arreglarlo, no importa qué cosa se puede poner de cabeza. Lo intentó, además, que fue para mí un error cuando se fue a Harvard con Levinsky, que fue mal interpretada, además, pero quiso le hizo un guiño. Mira, dejó de lado a los dirigentes históricos, dejó de lado a ti, Marta, por una estrategia, le funcionó mal. Es como desembarcar, yo siempre lo comparé, desembarcar en Normandía, en lugar de desembarcar con un sargento que tiene 10.000 cicatrices de batalla, te llevas a los novatos de la escuela militar. Pero en todo y caso, desembarcas en Normandía. En todo caso, Uri, son decisiones de táctica, ¿no? Pero no son cuestiones de poner en tela de juicio los principios. Ahora, sí, yo creo que el fujimorismo representa el único gobierno, por eso te preguntaba, en el Perú, es el único gobierno que ha sido exitoso en la historia republicana. Encontró un país destruido, en quiebra, acosado por la quiebra económica y acosado por el terrorismo. Paró el terrorismo, paró esa tendencia a la destrucción económica,
le dio futuro al país, le dio un marco constitucional. Eso no lo ha logrado ningún gobierno en toda la historia del Perú. Por lo tanto, de ahí los odios. Es el sistema y el antisistema. Pues eso es lo que explica el fujimorismo y el antifujimorismo. Bueno, pero entonces Sí. también les ha faltado pedagogía. Y con Es eso cierto, porque cierto, la narrativa es, yo siempre digo, Sí. a ver, Ujú. la narrativa que se ha impuesto, conversas Claro, con los jóvenes claro. que no conocen, además, como decía Claro. la Biblia, llegó un Claro. faraón que no se acordaba de José, Sí. no saben, claro, Claro. 2 millones% de hiperinflación, Sí. 2 o 3 coches bombas Exacto, al día, así es. parias en el sistema internacional. $0 en el de reserva. El conflicto permanente, Sí, por ejemplo, con el claro. Ecuador, Exacto, todo ese exacto, tipo de temas. Exacto. Ya, pero la narrativa que ha logrado imponer la izquierda es que Fujimori se dedicó las 24 horas del día durante 10 años a ver cómo robaba. Sí, o sea, claro, tú preguntas eso es lo que- aún y sí. a asesinar gente. No, y además cuando les piden injustamente, ¿no? pruebas, dirían, y una u otra Bueno, se cita. pero la y una u otra narrativa- se cita. la narrativa. Sí, es que nuevamente los hijos de las tinieblas son más activos que los hijos de la luz, mientras que los hijos de la luz están construyendo, los otros se interesan solo en destruir. Y es más fácil de destruir que construir. Eso Bueno, es Marta, cierto. terminamos Gracias. el programa. Un minuto Encantada. para que te dirijas al Sí. público. ¿Por qué deberían votar por ti, por Marta Chávez? Sí, bueno, por mi experiencia, porque tengo una propuesta clara, defender la Constitución, que es el marco que nos ha permitido y nos permitirá seguir desarrollando. No podemos dejar que los valores morales y los valores políticos de nuestro país, nuestra identidad nacional sea puesta en cuestión y sea destruida como se ha destruido Venezuela, como se quiere destruir Chile o Bolivia. Por esa razón. Muy bien, muchas gracias, Gracias, Marta. Uri. Amigos, eso es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Regresamos mañana. Buenos días, gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.